plásticos biodegradables, mitos y certezas. Este es un proyecto en comunidad que estamos haciendo la Universidad de Guadalajara, específicamente la carrera de Gestión y Economía Ambiental, el CIESAS de Occidente y CASACEN. Somos colegas que nos conocemos desde hace tiempo y pues gracias a esta cooperación pudimos traer a la doctora Letia. Estamos muy contentos de tenerla aquí en Guadalajara. Ella viene de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y pues es nuestra gurú en plásticos, ¿verdad? Ahorita el doctor Gerardo me va a hacer el favor de presentarla. Pues muy bienvenidos a CASACEN, tenemos mucha emoción por escucharla y también tendremos oportunidad de preguntar hasta lo que no nos imaginamos con ella y tendremos una respuesta muy acertada y certera. Muy bienvenidos y le dejo a Gerardo la palabra. Gracias. Yo soy Gerardo Bernache del CIESAS y pues es para mí también un placer que esté aquí la doctora Letia. En particular, pues el tema de los plásticos es un tema muy actual por la prohibición de bolsas de plástico, de popotes, por toda la idea de que los plásticos biodegradables o fotodegradables y todo lo que hay alrededor del plástico, tanto que a veces parece que es el diablo de la época, pero también puede ser un material muy importante que está en toda nuestra vida, en todos nuestros espacios y que debemos valorar y entender cuál es el papel de este material en nuestras vidas y para evitar que nos inunde como lo está haciendo actualmente. La doctora Letia Vázquez Morillas es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, obtuvo los grados de Ingeniería Química por la UAM, es maestra en Ciencias de la Universidad de Manchester y doctora en Ciencias e Ingeniería Ambientales en la UAM Azcapotzalco. Su investigación se centra en los residuos plásticos, así como en sus interacciones con los entornos naturales y los distintos escenarios de gestión de residuos. Su investigación incluye temas como la cuantificación y caracterización de los residuos plásticos, la biodegradación de los plásticos en distintos entornos, el análisis de las opciones de valorización en el contexto de la economía circular y la presencia de microplásticos en distintos ambientes. Particularmente creo que una investigación también importante es microplásticos en playas y en contextos marinos en México. Ella ha desarrollado proyectos y brindado asesoría a distintas empresas, gobiernos locales, secretarías y organizaciones civiles. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es integrante del Consejo Técnico Asesor en materia de residuos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Comité Científico Asesor de la Organización de las Naciones Unidas para Microplásticos y Residuos Marinos. Les pido un aplauso para recibir a la doctora Letia Vázquez. Muchas gracias, agradezco la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Guadalajara con colegas que tienen un gran compromiso con estos temas como son Gerardo, Sofía y todo su equipo de CASACEN y en el CIESAS. Y agradezco esta oportunidad de platicar con ustedes. Esto es un conversatorio, sin embargo preparé una presentación para que nos sirva un poco de guión conductor de la plática. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento la pueden hacer y al final también tendremos una sesión de preguntas. ¿De qué platicaremos hoy? Bueno, la idea es repasar un poquito qué son los plásticos, cuánto plástico hay en los residuos, qué le pasa cuando llega ahí. Después hablar de esto que tenemos tan en boga, que son los plásticos degradables y biodegradables. Y por último les voy a presentar 8 mitos que veremos si son o no son ciertos, para cerrar con algunos comentarios finales. Los plásticos, en general, son un conjunto de materiales muy amplio. No existe el plástico, existen los plásticos y son varios cientos de materiales. ¿Qué características tienen? Su componente principal es un polímero, es decir, es una molécula muy larga que está formada por unidades repetidas, como si fueran eslabones de una cadena. Existen diferentes tipos de polímeros y eso nos va a dar origen a diferentes tipos de plásticos.
La mayoría de estos polímeros se extraen de fuentes fósiles como el petróleo y el gas natural. Sin embargo, también es posible extraerlos de fuentes renovables. Además de que podemos tener diferentes polímeros, es posible combinar polímeros entre sí y además agregarles aditivos. Prácticamente todos los plásticos que conocemos tienen aditivos que les dan color, les pueden dar un aroma, les dan cierta textura o brillo, hacen que sean más resistentes al fuego o más flexibles. Entonces, esta posibilidad de combinar diferentes polímeros más los aditivos hace que en la práctica tengamos miles de plásticos diferentes y cada uno va a tener diferentes propiedades. Sin embargo, van a compartir algunas que son, por ejemplo, el ser muy ligeros y el ser bastante resistentes en función de su ligereza. Los empleamos en muchas cosas. Nosotros estamos rodeados de plásticos a los que les damos poco valor, plásticos que se emplean en envase, embalaje, en productos desechables o en productos que consideramos de baja calidad. Y generalmente cuando pensamos en plástico pensamos en esto, en bolsas, vasos, cucharas. Sin embargo, los plásticos también tienen aplicaciones de alta tecnología. Nosotros no podríamos estar hablando como lo estamos haciendo ahorita si no existieran los plásticos que están presentes en ese proyector, en esta pantalla, en los teléfonos celulares que traen ustedes, en los vehículos en los cuales llegaron, en la ropa que traen puesta, en sus lentes. Entonces, los plásticos no solo son los envases y embalajes. Los plásticos están en todas las facetas de nuestra vida como sociedad y pues por eso mismo su consumo ha aumentado de forma exponencial en los últimos 50 años. Cada vez se producen más y debido a que una proporción importante se usa en artículos de vida útil corta, pues cada vez generan más residuos plásticos, porque producimos más y porque los tiramos rápido. La que sigue, por favor. Existen diferentes categorías o formas de clasificar los plásticos. A nosotros nos van a interesar en especial los que están abajo, que son los plásticos de uso común o commodities. Estos plásticos tienen varias características. Las más importantes serían que se producen en volúmenes masivos y que tienen un costo muy bajo. Y por lo tanto son los que vamos a utilizar sobre todo en aplicaciones de envase y embalaje, en desechables, en bolsas, en popotes y en artículos de ese tipo. El resto de los plásticos tienen propiedades especiales, son más resistentes a la temperatura, son más rígidos, aguantan más y por lo tanto su costo es más elevado. ¿Conocen los moldes estos que son de plástico y se pueden meter al horno? Sí. Eso es algo relativamente nuevo. Silicón. El silicón es un plástico de especialidad porque aguanta altas temperaturas, ¿no? Entonces, estos mismos los vamos a tener en piezas en nuestro automóvil, por ejemplo, o en este tipo de equipos electrónicos. Pero los que más nos van a preocupar son estos de abajo. ¿Por qué? Porque los de arriba casi no los tiramos o los tiramos menos. Los de abajo son los que estamos desechando de manera continua. Se ha calculado que a nivel global, más o menos el 12% de todos los residuos que generamos constituyen plásticos. Y estos van a ser sobre todo plásticos destinados a envase y embalaje. En nuestro país, los plásticos más o menos andan en el mismo promedio, un 11 o 12% de todos los residuos que generamos. Cada uno de nosotros como mexicano en promedio genera aproximadamente 1 kilo de residuos al día. Ese es el promedio nacional. En la ciudad de Guadalajara debe ser más alto, porque es una zona altamente urbanizada y con un nivel económico superior al promedio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos cada uno de nosotros en promedio estamos generando 100 o 120 gramos de plásticos al día.
De eso, más o menos la mitad son bolsas de plástico. Cada una pesa 6 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio cada mexicano tira a la basura diariamente 10 bolsas de plástico. Nos estamos refiriendo a bolsas chiquitas, grandes, bolsas donde vienen nuestros productos. Pero si lo pensamos así, y si pensamos que este promedio se aplica a los bebés recién nacidos, a las personas de la tercera edad, nos podemos dar una idea de la magnitud del problema. Algo importante es que dentro de los distintos materiales que podemos encontrar en los residuos, los plásticos son los que más han crecido en proporción, mientras que los otros mantienen más o menos el porcentaje que tenían. Los plásticos hace 30 años representaban el 5% de los residuos y ahora estamos hablando de una cifra superior al 10%. ¿Qué efectos nocivos tiene esto? Primero, estos plásticos van a ir a dar a los sitios donde tiramos la basura, a los tiraderos o rellenos sanitarios, y van a contribuir a que estos espacios se agoten o se saturen rápidamente. Además de eso, la que sigue, por favor. Al estar consumiendo de manera continua los plásticos, pues vamos a tener un agotamiento de los recursos que utilizamos para producirlos y una contaminación si es que los incineramos. Pero quizá uno de los problemas más graves es que una proporción de estos plásticos no va a llegar a los sistemas de manejo de residuos, va a llegar al ambiente, y va a llegar al ambiente por la forma incorrecta en que lo manejamos, porque lo depositamos en sitios que no son seguros, o porque lo tiramos directamente en la calle o en distintos ecosistemas. A ese fenómeno se le conoce como littering. ¿A qué sigue, por favor? Entonces vamos a tener distintos destinos. Nuestros plásticos van a poder llegar a un sitio de disposición final, van a poder ser reciclados. Sin embargo, el porcentaje de reciclaje en México todavía es bajo. Se considera que si acaso andará alrededor del 10% para los plásticos, y por lo tanto pues no nos alcanza todavía para solucionar el problema. Vamos a tener incineración que puede o no ser controlada. En México los procesos de incineración que tienen lugar son no controlados, son gente que directamente quema los residuos, ya sea en sus casas o en los mismos tiraderos, y entonces se van a generar emisiones tóxicas que no van a ser controladas, y una parte va a llegar al ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que los liberamos al ambiente, perdemos totalmente el control sobre qué va a pasar con esos plásticos. Se van a mover debido a la lluvia, debido al viento, debido incluso a los animales que los pueden transportar. Algunos van a llegar a las playas, como son los que pueden ver arriba. Tenemos residuos acumulados en la playa, tanto de ramas y demás, como de distintos plásticos. De ahí pueden llegar al entorno marino, y esta foto que se les presenta acá, de este lado, es una foto tomada hace 1 o 2 años en las fosas marianas, que son las fosas más profundas que hay en el océano, a más de 11 kilómetros de profundidad. Y esa que se alcanza a ver ahí es una bolsa de plástico que ya llegó hasta ahí. Es importante señalar que no solo encontraron bolsas de plástico, también encontraron vidrio y también encontraron latas metálicas. Pero hasta allá llegan nuestros plásticos. Y así como llegan a lo más profundo del océano, llegan a la parte más alta del planeta. Lo que vemos acá es el Everest. Y eso que ven ustedes al frente son los residuos de los alpinistas. Los alpinistas, se pueden imaginar, llevan mucho equipo que les ayuda a llegar, comer, sobrevivir y todo hasta que llegan a la cima. Llegan a la cima, tienen ahí una experiencia mística, ¿no? Yo me imagino, me encuentro con el cosmos y todo, y luego dejan ahí su basura. Hace un año se hizo una campaña de limpieza y sacaron varias toneladas de residuos, incluyendo cadáveres de alpinistas que nadie sabía dónde habían quedado y estaban abajo de la basura. Y bueno, llegan a todos lados. Y esta foto que tenemos acá, no sé si ven unas líneas rojas, y abajo de las líneas rojas
algunas líneas delgaditas. Esa es una muestra de agua potable embotellada mexicana. Y esas rayitas negras son microfibras plásticas que vienen presentes en el agua embotellada. Fue una tesis de licenciatura de una alumna nuestra que encontró en todas las marcas en que analizó. Entonces van a llegar a todos lados. Y esa es la parte del problema que queremos solucionar. ¿Qué pasó, Gerardo? Pues, ¿qué tanto es cierto que tenemos plástico en la sangre? En la sangre probablemente no, pero sí en nuestro sistema digestivo. O sea, no, a menos que sean muy pequeñitos, que sean nanoplásticos, sí podrían irse filtrando, digamos, a otras partes del cuerpo, pero en nuestro sistema digestivo es altamente probable. La que sigue. Bueno, en ese contexto es donde surgen los plásticos degradables. Ya dijimos que hay distintas opciones y se han propuesto diferentes alternativas para solucionar esta problemática derivada de los residuos plásticos. Se ha propuesto generar menos a través de la minimización y reducción, se ha propuesto reutilizar los envases, se ha propuesto el reciclaje, utilizar los plásticos como combustibles, y en este esquema de distintas soluciones, hace unos 30 años más o menos, se propuso la idea de generar plásticos biodegradables. ¿Con qué lógica? Pensar que si los biodegradamos, esos átomos que componen los plásticos van a poder reintegrarse a los ciclos naturales y sería una especie de reciclaje biológico. Por favor. Y esta idea es muy popular. Es una idea que como que intuitivamente suena bien, que la gente acepta en general y por lo tanto ha sido adoptada en muchas ciudades en México y en muchas ciudades en el mundo como la solución a la problemática de los residuos plásticos. Y medidas como la que tenemos aquí en el estado de Jalisco o en la ciudad de Guadalajara, la vamos a encontrar replicadas en muchos municipios y ciudades de nuestro país y del mundo. En México, la regulación de los residuos sólidos urbanos le corresponde a los municipios. Entonces, normalmente los que están estableciendo este tipo de medidas son los diferentes municipios. Sin embargo, pues no hay coordinación entre ellos. Entonces, puede ocurrir como ocurre en la Ciudad de México, que en las ciudades están prohibidas las bolsas, pero en los municipios aledaños no. Entonces, si uno va al Walmart de aquí, le dan bolsa, y si va al que está a 10 cuadras de distancia, que ya es el Distrito Federal, ahí ya está prohibido, ¿no? Y eso también ocurre a nivel nacional. Para entender si esto nos sirve o no, tenemos que entender primero algunos conceptos. Primero, ¿qué es la degradación? La degradación es la pérdida de propiedades de un material. Tiene unas propiedades originales que son las que le dan funcionalidad y cuando las va perdiendo decimos que se está degradando. La degradación es algo que le ocurre a todos los materiales. Nos ocurre a nosotros, le ocurre a la madera, al metal. Es un proceso normal. Lo que va a variar es la velocidad. La degradación es un proceso gradual. No es algo mágico, yo no tengo este vaso y se degradó. No, es algo que va a ocurrir poco a poco y normalmente va a ocurrir debido a la acción simultánea de diferentes factores, como la temperatura, como la radiación UV, como el uso que genera fricción y desgaste mecánico y como la presencia de microorganismos. Y normalmente es muy difícil que nosotros podamos decir qué porcentaje de la degradación se debe a la luz y cuánto a la temperatura y cuánto al agua, por ejemplo, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. No existe una forma universal de medir la degradación. Nosotros, de acuerdo al tipo de degradación que estemos estudiando, vamos a hacer diferentes tipos de mediciones. Y algo importante que debemos entender
es que de que algo se degrade, pues no es automáticamente ni bueno ni malo. Depende cuál sea nuestro objetivo. En ciertas condiciones vamos a estar interesados en que algo se degrade y en otras nos va a interesar justamente lo contrario. Entonces, degradación es este proceso de desgaste que se da por muchos factores al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Y dentro de esto, nosotros entonces vamos a encontrar diferentes tipos de materiales en función de qué es lo que provoca su degradación. Hay materiales que se degradan por la luz solar. A esos, por ejemplo, les vamos a llamar fotodegradables. Hay materiales que se degradan por la temperatura y a esos les vamos a llamar termodegradables. Otros se degradan por el oxígeno que está presente en el ambiente, les vamos a llamar oxodegradables, y otros por la presencia de microorganismos que los utilizan como alimento. Al degradarse, ¿ya no se incorporan al medio ambiente en alguna otra forma? Se incorporan, o sea, pues pueden estar ahí presentes, pero no necesariamente se incorporan a los ciclos biológicos. Al ambiente sí, porque ahí se quedan, ¿no? Y el ambiente es todo lo que nos rodea, pero no necesariamente se vuelven moléculas que los seres vivos puedan procesar. Solo en el caso de los biodegradables, en ese caso sí, que son los que pueden ser procesados por microorganismos, y vamos a tener diferentes tipos de plásticos biodegradables. La gente que hace plásticos biodegradables no hace así un plástico que se biodegrade en todas las condiciones. Hacen plásticos que se biodegradan o en composta, o en agua, o en relleno sanitario. Entonces no es biodegradabilidad así como universal, sino en diferentes tipos de entornos. Los plásticos biodegradables entonces pues van a servir como alimento para los microorganismos. Literalmente los microorganismos se los comen y en el proceso el carbono que está presente en esos átomos, en esas moléculas, va a hacerlos crecer como nosotros cuando comemos, y que eso ayuda a que nos desarrollemos, y también les va a servir como fuente de energía. Y una parte de ese carbono que consumen se va a transformar en dióxido de carbono o en metano, dependiendo de las condiciones en que ocurra el proceso. ¿Qué sigue, por favor? La que sigue, por favor. ¿De qué va a depender que un plástico sea más o menos biodegradable? Va a depender de dos cosas principalmente. Primero, de qué átomos forman su cadena. La mayoría de los plásticos que utilizamos tienen una cadenita central formada de carbonos. Y estos enlaces entre carbono y carbono son muy fuertes, muy difíciles de romper. En la medida en que nosotros logremos meter en esa cadena o que tenga átomos diferentes como el oxígeno, el plástico se va volviendo más biodegradable. Entonces una forma es generar plásticos que tengan oxígenos intermedios ahí en la cadena. Y otro factor muy muy importante es el tamaño de las moléculas de los plásticos. Las moléculas de los plásticos son muy grandes. Digamos que una molécula, por decir algo, puede tener un peso de 500,000 unidades. Para que sea biodegradable debe ser como de 5,000. ¿Por qué? Porque los microorganismos no tienen boca, no es como un Pac-Man. Los microorganismos comen a través de su membrana celular. Y entonces, para que un compuesto pueda ser ingerido y procesado, tiene que caber en los poros pequeños que forman la membrana celular. Entonces, las moléculas muy grandes literalmente no caben y tienen que ir haciéndose cada vez más pequeñas para que se puedan procesar. Bueno, vamos a platicar ahora de estos mitos y certezas en torno a los plásticos biodegradables. Vamos con el primero. ¿Qué opinan ustedes?
Es mejor usar bolsas de otros materiales en lugar de bolsas de plástico, ¿cierto o falso? Cierto. Es capciosa. Es capciosa. Dicen mis alumnos, tiene truquito. La que sigue, por favor. Pues, ¿cuál es la realidad? Que todos los materiales tienen impactos ambientales. Todos. Entonces, dice una colega mía de la UAM, aquí lo que hace uno es escoger de qué se quiere morir, ¿no? Una de las formas, por ejemplo, más comunes que tienen lugar en los sitios donde se prohíben las bolsas de plástico es que nos den ahora bolsas de papel, ¿no? A lo mejor les ha pasado, ¿no? La bolsa de papel, aquí podemos ver en un análisis de su ciclo de vida, consume muchísima más agua durante su producción que la bolsa de plástico y genera más gases de efecto invernadero. Sí, cuando la desecho se biodegrada más rápido, ahí sí, pero en las etapas previas tiene más impactos. Y así, cualquier opción que veamos va a tener diferentes impactos. Entonces, algo importante que debemos tener aquí en mente es que no solo importa lo que pasa cuando las tiramos, también importa cómo se produce, desde dónde se transporta y cómo la utilizamos y cuántas veces la podemos utilizar. Entonces, si todo va a tener impactos que hacemos, ni modo de que ya jamás usaremos bolsas de ningún tipo o productos de ningún tipo, pues aquí tendríamos dos cosas a considerar. ¿Cómo seleccionar? Si nosotros queremos disminuir nuestros impactos, lo primero pues es que debemos utilizar productos que podamos usar muchas veces. Lo desechable, sea de plástico, papel, aluminio, cartón, vidrio, siempre va a tener más impactos que las cosas que podemos usar varias veces. Y lo segundo, muchos de los impactos que tienen los productos se asocian con las emisiones que generamos en su transporte. En la medida que consumamos productos locales, disminuimos ese impacto, además de ayudar a la economía local. ¿Les ha tocado ver las bolsas verdes que dan en el súper, que parecen como de tela? Eso en realidad no es tela, es polipropileno, es un plástico preparado de otra forma, pero además esa bolsa y todas las que se le parecen vienen de China. Entonces, su traslado desde China pues va a tener un impacto por el mismo transporte. Así que, pues, si consumimos bolsas que hayan sido fabricadas acá y que podamos reutilizar muchas veces, estamos realmente contribuyendo a generar menores impactos ambientales. El que sigue. Pero la tela ahí en las bolsas, pero en la anterior, si es de tela la bolsa, el impacto, y si se reusa muchas veces el impacto es menor. Sí, en medida que tú lo uses más veces, el impacto se va dividiendo. Pero la tela con respecto al plástico. ¿Cuál tela? No sé, mata Si es una tela que se haya producido localmente, va a ser mejor que una tela en el extranjero. Todo tiene impacto, ¿no? Podría haber una conferencia sobre el impacto de la producción del algodón, ¿no? Por ejemplo, los pesticidas, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues productos locales y reutilizables. Siempre vamos a impactar. Eso es algo que debemos tener claro. La que sigue. Esto es lo mismo, ya ahorita deberían poder contestar. ¿Es lo mismo degradable, oxodegradable, biodegradable, compostable? No, por supuesto no. Sin embargo, mucha gente no lo sabe. Y las bolsas o productos que tenemos en el mercado traen toda clase de mensajes, ¿no? Plástico amigable con el ambiente, ecoplástico, biodegradable, oxobiodegradable.
y el usuario común en realidad no tiene herramientas para distinguir unos de otros. Y al leer cualquiera va a haber un sector del público que va a decir, bueno, pues ya aquí dice que esto es bueno para el ambiente, entonces lo consumo y después ya no importa mucho lo que yo haga porque ya estoy cumpliendo con mi parte. Seguimos, por favor. Por supuesto, todos estos términos significan cosas diferentes. Degradable pues va a ser algo que pierde sus propiedades, oxodegradable, algo que lo hace por la radiación UV y el oxígeno. Biodegradable tiene que ver con microorganismos, perdón, ahí dice macro, pero es micro. Y compostable es algo que se biodegrada, específicamente composteo. Sí, por favor. Hay dos categorías que creo yo que es muy importante que distingamos. La primera es la de los plásticos compostables. Son plásticos que se han diseñado especialmente para que se biodegraden en un proceso de composteo. ¿Qué quiere decir? Que se van a biodegradar donde hay muchos microorganismos. En la composta hay muchos microorganismos, hay humedad y hay suficiente oxígeno. Estos plásticos compostables se pueden fabricar del petróleo o de recursos naturales. Y en general se consideran que dentro de este universo de plásticos degradables, estos son los únicos que realmente podrían darnos algún beneficio ambiental, porque el carbono que está presente ahí en el plástico se reintegraría en la composta específicamente. Pero la producción de composta es menor en proporción, ¿no? ¿En qué sentido? Que si Del quisiéramos hacer todo. Del kilo que producimos cada uno de nosotros en promedio, ¿cuánto de ese kilo se compostea a nivel nacional? A nivel nacional, nada. Sí, grano. ¿No? O sea, así que ciudades que tengan plantas de composta, pues está la Ciudad de México, que sin embargo pues funciona medio, no opera del todo bien su proceso de composteo. Que sean plantas públicas, operadas por el gobierno. Tenemos plantas privadas, pero no es, el composteo de residuos no es algo que ocurra de forma general en nuestro país. Ya que sí, sí. ¿Qué tipo de agentes son los que se buscan en este composteo? ¿Qué tipo de qué, perdón? De agentes, pues, o se está pensando en que biodegradan, ¿no? Los mismos que ya vienen en los residuos orgánicos. Humedad. Sí, y los microorganismos que están presentes de forma natural en los residuos. O sea, tú necesitas que existan los residuos orgánicos, no compostear las bolsas solitas, sino mezcladas con los residuos orgánicos que actúan como fuente de microorganismos. Luego, durante el proceso, tienes que estar moviendo para garantizar que haya aire y la humedad. Entonces, el plástico se diseña para esas condiciones de degradabilidad. Sí, que es una opción válida de manejo de residuos, el composteo. Espero no adelantarme o que ya lo hayan mencionado, pero ¿quién certifica y cómo podemos observar como usuario común todo este tipo de situaciones? ¿Quién certifica que sí sea compostable? ¿Quién es el encargado y cómo lo podemos observar? Lo veremos en un par de minutos. Gracias. La que sigue, por favor. Y también yo creo que es muy importante que todos entendamos de qué se trata, y son los plásticos oxodegradables. Estos plásticos son la mayoría de los que tenemos ahorita como biodegradables en México. Y son, por ejemplo, los plásticos que utiliza Bimbo en sus empaques. ¿Han visto que los empaques de Bimbo dicen biodegradables? Son oxodegradables. ¿Y qué quiere decir un plástico oxodegradable? Es un plástico normal, es polietileno, PET, poliestireno, al cual le ponen un aditivo. Ese aditivo hace que con cierta dosis de radiación solar, la molécula grande se parta en pedacitos y se vuelva más chiquita. Si esa molécula se vuelve más chiquita y está en un entorno favorable donde hay microorganismos, agua y humedad, podría biodegradarse. ¿Y oxígeno?
y oxígeno. Digo, porque en muchos rellenos sanitarios no hay. Así es, en muchos rellenos no hay oxígeno. Justo, digamos, muy relacionado. Es potencialmente, es probable que una oxodegradable sea asimilada completamente por microorganismos. Depende del manejo que le demos. Y el problema aquí que yo veo con las OXO es que nosotros no podemos garantizar que las 2 etapas se van a llevar a cabo. Si nuestra bolsa la tiramos en el bote y de ahí se va un relleno y nunca le da la luz del sol, no va a ocurrir la primera etapa. O va a ser muy lenta. Si por el contrario la tiro en la calle y le da el sol, sí va a ocurrir la primera etapa, pero no va a ocurrir la segunda, porque ahí en la calle, en el suelo, no hay microorganismos, no hay humedades, no hay agua. Entonces, cuando ustedes vean bolsas que dicen oxodegradable, oxobiodegradable, se refiere a esta tecnología. Funciona bajo condiciones muy específicas, que son difíciles de garantizar en la forma en que nosotros manejamos los residuos. Y es la tecnología favorita de muchos productores de plástico aquí en México porque es relativamente simple. Siguen usando el mismo tipo de plástico. Lo único que hay que hacer es agregar entre 1 y 3% del aditivo. Y pues el incremento de costo es relativamente bajo comparado con un plástico compostable que puede ser 10 veces más caro que un plástico convencional. Sí. A los biodegradables, aparte, a los biodegradables se les adiciona, para la redundancia, un aditivo que es el oxígeno, o también hay un como atrayente para no, eso. está en la molécula. Ya están, o sea, la molécula en sí es la que es biodegradable. No es porque le pongas cosas extras. Okay. Es el plástico en sí. Yo escuchaba que me mencionaba un investigador del CICI que el abaratamiento de los aditivos que hacen más atrayente el plástico hacia los microorganismos va a tardar por lo menos 10 años en hacerse más económico para las empresas. Sí, y en realidad no hay como un acuerdo internacional de que mediante aditivos lo puedas hacer. Lo que te venden como aditivos es esto, pues, aditivos como esto, que sí tienen una función y eso, pero requieren condiciones muy específicas. Y pues, lo que pasa es que uno también en las redes mucho que descubrieron un hongo que come muy rápidamente, y como en 3 días puede degradar no sé qué tanto. Sí, hay hongos y además hay ciertas bacterias. El problema es que todas estas pruebas pues están hechas en laboratorio, en condiciones bien controladas, donde está solo el plástico y el hongo, ¿no? Y en la vida real eso nunca va a ocurrir. En la vida real tienes el plástico mezclado con un montón de materiales y tienes el hongo junto con otros cientos de hongos y miles de microorganismos presentes. ¿Qué pasó? Entonces, como consumidor, o sea, ¿sabes? Ahorita que ya sabemos esto, no sé, compré Bimbo. ¿Qué hago? O sea, lo dejo colgado en el sol 2 días y luego lo entierro. Bueno, no son 2 días para empezar. Idealmente, pues tendrías, a ver, si de verdad quisieras hacerlo, tendrías que dejarlo no 2 días, algunas semanas ahí, bajo el sol, todo, hasta que se haga casi como polvito. Pero el lío ahí es cómo controlas ese polvito, ¿no? De que no se vuele y ande ahí por el ambiente. Y luego meterlo a una composta. No enterrarlo, no en el suelo, sino en una composta, porque en el suelo también las condiciones de oxigenación no son tan buenas como en una composta, que la estás revolviendo y todo. Pero Sí. aparte de estos mitos también está la verborrea de los vendedores, ¿no? Ah, claro. O sea, alguien que trae un plástico que es el mismo plástico de siempre y nomás le ponen una leyenda y no es otro plan. O sea, no es trae el aditivo, mismo. le trae otro proceso. No traen nada. Hay muchos que no traen nada, que es exactamente el mismo plástico y que ahí le imprimieron un sello. ¿Qué sigue, por favor? A ver, esa, muchachos. ¿Los plásticos que se obtienen de plantas o animales son biodegradables? No por el origen de la material. Sí. Pues
Depende. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo sacamos plásticos de las plantas, por ejemplo? Lo que hacemos es extraer el almidón y del almidón sacamos azúcares. Y esos azúcares los vamos a meter a un proceso químico. O sea, no se imaginen que uno cosecha plásticos, ¿no? Igual tiene que pasar a una fábrica. Y en ese proceso químico, esos azúcares nosotros los vamos a poder convertir en distintos tipos de plásticos. Y estos, unos van a ser biodegradables y otros no. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de qué plástico estemos fabricando y cuál sea su estructura química, que es lo que ya habíamos platicado anteriormente. ¿La que sigue, por favor? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El papel celofán. Regrésale, por favor. El papel celofán, con el que se envuelven las cajetillas de cigarros. Sí. Ese, yo había leído que originalmente venía de fuentes que era biobasado originalmente. Sí, el celofán original, el que conocíamos tú y yo de niñas, que envolvías el regalo y con una pistola de aire caliente y quedaba así estiradito en una tablita. Eso era un acetato de celulosa. Era de plantas y se considera en general biodegradable. Lo único es que ahorita ya lo sustituimos por otra cosa. ¿PVC? No, es más bien como una mezcla de polipropileno. BOPP le llaman. Entonces, el sobrecito en el que les llega la invitación de los 15 años, la visita, o el estado de cuenta, ¿no? O eso parece celofán, pero no es celofán, es más barato, entonces, pero no es biodegradable. Sí, doctora, yo soy director de una escuela que está certificada por CASACEN como Escuela Libre de Hielo Seco, y me preguntaba en la semana uno de los proveedores si podía utilizarse en lugar de hielo seco, que ya está libre pues en nuestra escuela, si puede utilizar unas charolas de algo muy similar que decía producto biodegradable elaborado con fécula de maíz, y se veía exactamente lo mismo que el hielo seco, nada más como con color beigecito. No sé si es este, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo dije, bueno, llamé aquí y rápido dije, no se crea esto, y es parte de mi presencia el día de hoy, pero cómo algunos productores engañan y cómo nosotros como consumidores podemos también distinguir eso, porque la bolsa decía 100% biodegradable, elaborado con fécula de maíz. Entonces entra en esta categoría aparentemente, aunque no sabemos. Fíjense. Okay. Miren, primero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una marca que se llama BioShell, creo que vende productos de hueso de aguacate y está teniendo mucho éxito en México. Venden popotes, por ejemplo, de hueso de aguacate. Lo que hacen es moler hueso de aguacate y lo revuelven con polipropileno, pero en sus popotes hay más polipropileno que hueso de aguacate. Entonces, ¿eso va a ser biodegradable? No, a lo mejor los pedacitos de hueso de aguacate sí, pero lo demás va a quedarse ahí. Entonces, cuando nos digan que algo está fabricado con cascarilla de camarón o lo que se les ocurra, primero tendríamos que garantizar qué porcentaje de este producto es cascarilla de camarón o hueso de aguacate o rastrojo de maíz. Porque ellos pueden decir, está hecho con rastrojo de maíz, sí, pero a lo mejor tiene el 5% y el resto es el mismo producto que yo tenía. Entonces, la tarea como consumidores pues es hacerle un poquito al investigador y dudar. Las industrias del plástico están viviendo una crisis muy fuerte. Y hay algunos que literalmente pues vienen y les ofrecen algo y ellos un plástico chino y lo compran pues porque están desesperados y les surge, y como el chino les dijo que eso es biodegradable, pues le creen. Y hay otros que sabiendo que no es, mienten, sabiendo que están mintiendo. Hay unos que están haciendo bien las cosas, pero entonces como consumidor tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos.
Y bueno, fíjense, esta tabla es una tabla de producción de plásticos a partir de plantas y de animales, de recursos naturales renovables. Y pueden ver primero que la producción de estos plásticos representa entre el 1 y 3% de todos los plásticos que se producen. Es decir, todavía en realidad no pintan mucho en nuestro consumo de plásticos. Y lo segundo que me gustaría que notaran es que en la producción de cada año se distinguen dos colores. La parte amarilla es de esos plásticos que se produjeron a partir de plantas, qué proporción sí era biodegradable. Y la parte verde son los que no eran biodegradables. Entonces pueden ver que de los plásticos que producimos a partir de plantas, la mayoría no son biodegradables. De hecho, lo que más se produce a partir de plantas en el mundo es polietileno y PET. Y tienen exactamente las mismas propiedades que el polietileno y el PET que se extraen del petróleo o del gas natural. Porque la molécula final es la misma. Entonces se va a comportar exactamente igual y no es biodegradable. ¿Y por qué hacen esto si es lo mismo? Por marketing o por greenwash, ¿no? Porque ya ahí nos ponen Coca-Cola con una botella que decía plant, ¿no? Y entonces era la misma, era PET, pero como ya ahí en el comercial le ponían una plantita y el maíz y todo, pues ya la gente asume que tiene menos efectos ambientales. ¿Sí? Y bueno, aquí les pongo ejemplos. Sí, Karen. ¿Qué tanto beneficio puede tener el sustituir, por ejemplo, que en vez de petróleo se esté usando de bagazo o algo que en otras condiciones se estaría desperdiciando? ¿Realmente ese es un beneficio? Ahorita lo vamos a discutir. Y bueno, esta se las puse como para que tengan ejemplos de plásticos que se obtienen ya sea de origen fósil o biobasado, que es de plantas o animales, y cuáles no son biodegradables y cuáles sí son biodegradables, para que vean que tenemos todo tipo de combinaciones. Los biodegradables también se pueden hacer del petróleo. De hecho, muchos se hacen del petróleo. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, esa es la pregunta de Karen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los plásticos que se obtienen de plantas o animales o residuos son mejores para el ambiente? Depende del proceso. Ya no los engaño. Depende de la Depende, la que sigue, por favor. Depende de las condiciones en que los estemos produciendo. La agricultura tiene impactos ambientales. Uso de agua, uso de terreno, deforestación, pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Que no podemos, no es ético dar una respuesta única. Tendríamos que analizar cada situación y ver en qué condiciones se están produciendo esas plantas, esos animales o esos residuos, y hacer una medición de distintas cosas, de los impactos que están generando, para de verdad tomar una decisión. Tendríamos que contemplar todo el ciclo de vida de los productos y es muy difícil decirlo tal cual. La que sigue, por favor. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el Amazonas para la producción de bioetanol, por ejemplo, ¿no? Y eso claramente también tiene un impacto. ¿Qué tan abiertos están los ACVs de estos productos aquí en México? ¿Hay suficiente base? En México hay muy poquitos análisis de ciclo de vida. Los que hay, salvo uno que hizo el INEC, el INE hace 10 años o algo así sobre bolsas de plástico, todos los otros los ha hecho la industria del plástico. Entonces, pues de cierta forma cuando haces un análisis del ciclo de vida, pues es como cuando tomas una foto, pues tú decides qué sí sale y qué no sale, ¿no? Entonces, en realidad hay muy poquita información. Abierta. Sí es pública,
Ellos los han hecho públicos porque los resultados siempre les han sido favorables. Entonces son públicos. No los hacen ellos directamente, los hace una compañía que es una compañía seria. O sea, la compañía que lo hace yo la conozco y o sea, sí hacen en serio su trabajo y todo, pero hay que tomarlo con las reservas del caso, ¿no? Ver bien qué están midiendo y cómo. Pero sí, en general en México no tenemos este tipo de información. Solo hay 2 fuentes en México, ¿no? Básicamente. ACBs. Pues mira, ACBs hace la UNAM y hace esta empresa, es la más importante, que se llama Cádiz. Y pues ellos tienen, y los del plástico en especial sí son públicos. No el informe completo, pero sí los resultados. La que sigue, por favor. Esto, muchachos, ¿es sencillo o no es sencillo? No, es dificilísimo. Aquí sí no depende. Es muy difícil. La que sigue, por favor. Ahí una bolsa es biodegradable y otra no. ¿Cuál? Una cuchara es compostable y las otras no. Fíjense que en las bolsas puede ser un poquito más fácil, pero en estos artículos, ¿será o no será? No sabemos. No sabemos primero, porque no es evidente para nuestros sentidos. O sea, no es que los biodegradables siempre se sientan distintos o huelan distinto o sus texturas sean diferentes. Eso es lo primero. Segundo, muchos de estos productos no dicen nada, no tienen información. Tercero, los que sí tienen información no siempre es cierta. ¿Qué tan viables son las opciones de productos con materiales comestibles, tal cual comestibles, como los que están hechos de algas o de algún tipo de semillas? ¿Se pueden, que sean comestibles al 100%? Sí existen materiales que pueden ser comestibles, pero no son muy viables para el uso general. O sea, imagínate que esto es comestible. Si yo me lo quiero comer, pues no me lo voy a comer si viene así solito, porque ya le cayó el polvo, la humedad, entonces lo voy a meter en un plástico, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos que proteger lo que nos comemos, por eso existen los envases y los empaques y embalajes. Entonces sí, no es, está bien, pero no es la solución que va a resolver el problema en gran escala. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esto, cómo se evalúa la biodegradabilidad, porque es la que sigue, por favor. Toda una ciencia. Primero, ¿qué hicieron los organismos internacionales hace algunos años cuando empezaron a aparecer plásticos que decían que eran biodegradables? Dijeron, bueno, vamos a generar unos métodos de prueba que nos ayuden a evaluar si efectivamente son o no son. Y entonces la ASTM, que es una organización que surgió en Estados Unidos, pero que ahora es internacional, y la ISO, que es la que hace las normas ISO 9000, 14000, todas esas, generaron normas para evaluar si un plástico es biodegradable o no. Pero no es una norma para biodegradabilidad. Hay normas para plásticos compostables, para plásticos oxodegradables, para plásticos que están en lodos, para plásticos que están en digestores, para plásticos que están en relleno sanitario. Entonces, si yo quiero saber si un plástico es biodegradable, tengo que decidir en qué medio quiero evaluarlo. Estas pruebas son largas, se tienen que hacer en un laboratorio que tenga cierto equipamiento. No es una prueba de sangre, o sea, no es que yo agarro el plástico, lo meto, si es biodegradable, no. Toman meses para analizar una muestra y lo que hacen es comparar cómo se comporta esa muestra con cómo se comporta la celulosa, que es de lo que está compuesto el papel. Si más o menos se degradan igual, entonces nos dice que sí es biodegradable.
en composta o en agua o en la situación específica que se esté manejando en esa situación. Y esta es la forma en que se hace en general en el mundo. Ahora bien, estas pruebas son muy caras. Y cuando digo muy caras estoy hablando en serio. La prueba de compostabilidad internacionalmente cuesta $23,000. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema muy grave. ¿Por qué? Porque estas mismas pruebas dicen que se tiene que hacer con el producto final. ¿Qué quiere decir? Que si ellos hacen esto, pero también hacen vasos y hacen platitos, tendrían que evaluar esto, el vaso y el platito, que son sus distintos productos finales. ¿Cuántas empresas del plástico en México creen que tengan recursos para hacer esto? Casi ninguna. Nosotros las hacemos en nuestro laboratorio. La prueba de compostabilidad puede durar hasta 8 meses. Entonces, además es así como que te entrego mi material y en un año me das la respuesta. Y la última que acabamos de hacer, que estamos ahorita trabajando el reporte, la hizo una empresa muy fuerte y la hizo sobre un producto de su competencia. Nos mandó a evaluar la competencia para demostrar que están mintiendo. Sin embargo, esto nos mete en un grave problema. Porque, para empezar, no hay laboratorios suficientes en México para analizar todo lo que se necesitaría analizar. No hay ningún laboratorio certificado como tal para hacer esta prueba. La entidad mexicana de acreditación, que es quien le da como el sello a los laboratorios, no tiene ninguno acreditado. ¿Tienen norma para acreditarlos? Está en proyecto, pero en algunos estados, o en Baja California, por acá también, citaron directamente la norma internacional, la STM o la ISO, para que haya, pero no hay quien haga la prueba. Y no bastaría con que hicieran la prueba, esa prueba tendría que traducirse en una especie de certificado o sello que al consumidor le resultara claro, ¿no? Que si yo veo este sellito A, quiere decir que ese sí es compostable. Pero además es compostable bajo ciertas condiciones. Sí, en composto industrial y todo eso. ¿Y cuántas plantas de composto industrial tenemos? No, pues acá está el morado, ¿no? Pero son una minoría realmente. Entonces, esto de saber si un plástico es biodegradable o no es un gran problema. Y sobre todo querer saberlo con certeza. La que sigue, por favor. Si un plástico biodegradable llega al mar, no dañará el ambiente. ¿Cierto o falso? Falso. Depende. La que sigue, por favor. Pues en general sí lo va a dañar. En general sí. ¿Por qué? Pues aunque el plástico, supongamos que el plástico sí es biodegradable, ¿no? Que no nos están mintiendo, que sí es un plástico compostable, por ejemplo. Al caer al mar, pues no se va a desintegrar automáticamente. No sabemos si se va a biodegradar y en cuánto tiempo va a ocurrir ese proceso. Mientras ocurre, va a dar tiempo de que el plástico se deposite sobre corales y bloquee la oxigenación, va a dar tiempo de que se fragmente, va a dar tiempo de que se lo coman los peces, de que se le peguen en la superficie contaminantes, porque el proceso ni es total ni es rápido, porque no se diseñó para degradarse en agua de mar. Y esto pues se ha comprobado. La que sigue. Esta es unas pruebas que hicimos nosotros directo de biodegradación en agua de mar, montadas en laboratorio. Probamos plásticos oxo y polietileno convencional, son los de aquí abajo. Y el de arriba es el Ecobio, que es un compostable. Y sí es compostable realmente, lo hemos probado muchas veces. Y ahí pareciera que se degradó mucho, ¿no? Se degradó 8% en 48 días.
Entonces, para que llegue al 100%, no sabemos si va a llegar al 100%, y en el lapso que tardaría en llegar al 100% pueden haber pasado un montón de efectos nocivos en el ambiente. ¿A qué sigue, por favor? ¿Los plásticos biodegradables se van a biodegradar sin importar cómo los manejemos? No, eso ya ha ido quedando claro, me parece muy bien. ¿La que sigue, por favor? Pues no, va a depender de en qué condiciones los pongamos. Para que esto nos quede muy claro, muchachos, ¿el papel es biodegradable? Sí. No, en general sí, ¿no? Lo usamos en las pruebas de biodegradación, lo usamos como muestra positiva. Esta página que les pongo es la Biblia de Gutenberg y todavía está en un museo. Tiene más o menos 600, 500 años. Y ahí está. ¿Por qué no se ha biodegradado? Porque ni estaban las condiciones. Tiene las condiciones. ¿Ustedes tienen papeles en su casa? Sí. ¿En qué está su título profesional? Papel, ¿no? Pergamino, bueno, en piedra, ¿no? ¿En qué están las escrituras de su casa? En papel. El papel es muy biodegradable y lo usamos cuando queremos que las cosas perduren, porque no va a depender solo de cómo sea el papel, va a depender de qué hagamos con él. Y a veces nosotros tenemos la idea errónea de que en los tiraderos de basura todo se biodegrada, pero no, porque los tiraderos o rellenos sanitarios van a operar de muy distintas maneras. En un mismo lugar, por ejemplo aquí en Los Laureles, que es donde llevan los residuos de aquí de Guadalajara, dependiendo dónde se paren ustedes, va a haber distintas concentraciones de oxígeno, distinta humedad, distinta composición. Y en general vamos a tener mucho menos oxígeno que en un proceso de composteo, incluso carencia de oxígeno. La que sigue, por favor. Y ahí les pongo algunos ejemplos. Esa es una zanahoria después de 10 años en un relleno sanitario. Se hizo feo lo de afuera, pero lo de adentro está perfectamente distinguible. Y esto, se hicieron excavaciones en un relleno en 2012 y encontraron este periódico de 1960 y se puede leer, ¿no? Entonces, el pensar que en un relleno sanitario o en un tiradero ahí las bacterias rápido van a biodegradar todo, no es muy realista. Depende de qué hagamos con nuestros residuos biodegradables, lo que les va a ocurrir. La que sigue, por favor. Entonces, si yo tengo un plástico que es compostable, lo tengo que llevar a composta. Si lo llevo a un relleno sanitario, su degradación va a ser muy, muy lenta y en vez de generarme más microorganismos, me va a generar metano, que es un gas de efecto invernadero. Si lo llevo a reciclaje, si se me mezcla con los plásticos que estoy reciclando, me va a contaminar los plásticos reciclados. Y si lo tiro donde sea en el ambiente, pues no sé qué le va a pasar. Su futuro va a ser incierto porque ya no voy a tener ningún control sobre sus condiciones externas. La que sigue, por favor. Y el último mito. Lo que hemos visto en nuestro país en general son cambios en las leyes. Cambia la ley para prohibir las bolsas a menos que sean biodegradables, ¿no? Eso lo podemos encontrar en muchísimos municipios. ¿Cambiar la ley es suficiente? ¿Con eso vamos a solucionar las cosas? La que sigue. Supongamos que nuestra ley es específica, que medio le pensaron un poquito los legisladores y dicen que van a querer plásticos compostables. Supongamos eso. ¿Qué necesitaríamos para que esto genere un efecto benéfico en el ambiente? La que sigue, por favor. Mecanismos de evaluación y certificación.
para ver que los plásticos que dicen que son compostables sí lo sean, que haya alguien que esté evaluando y que esté dando sellos de aprobado. La que sigue, por favor. Un sistema de coetiquetado que permitiera que el ciudadano común, que su mamá, su abuelita, sus hijos, rápidamente pudieran distinguir cuando un plástico sí es compostable, a través de una etiqueta confiable, ¿no? Que no se pudiera falsificar fácilmente. Pero además de eso, nosotros como consumidores necesitaríamos participar en este proceso separando nuestros residuos, al menos en orgánicos e inorgánicos. ¿Y los plásticos compostables en qué fracción tendrían que ir? Con los orgánicos, que son los que se van a compostar. Y el problema ahí un poco es que íbamos a tener plásticos que sí son compostables y unos que no, y tendríamos que distinguir muy bien cuáles van a caer. Pero si yo no hago esa separación, ya no sirvió de nada. Pero además no basta con que yo la haga, la tiene que hacer el sistema de recolección. Cuando me recolecten la basura tiene que separarse el orgánico de lo inorgánico y tiene que mantenerse así. Y además de eso, debo tener plantas de composta. Si no tengo todo esto, no sirvió de nada. A lo mejor es una pregunta que viene después, o ya se da por hecho lo que voy a decir, pero estamos hablando de los cambios en la forma en la que consumimos, sin haber hablado a lo mejor tan en profundidad de la forma en la que producimos, porque finalmente es una cuestión económica, como decías, ¿no? Si le va a costar 10 veces al productor, no lo va a hacer. Entonces, como que qué ventana de oportunidad puede haber, o qué tiempo, o a qué costos, o qué tanto dan las tecnologías, ¿no? Asociadas a lo tecnológico y lo económico, como para pensar en que a ese ciclo de vida se incluye, ¿no? Esos costos, ¿no? Si hablas de normal, pues no tiene sentido normal sin incluir al mercado que lo produce y obviamente también a los consumidores en general. Sí. ¿Cómo está esa parte? Ahora vamos a ver un poco después. Porque aquí lo que pasó en Jalisco, por ejemplo, bueno, lo habrán podido leer en prensa, es que salió la ocurrencia legislativa, ¿no? Sin proceso de mejora regulatoria, sin impacto regulatorio en el sector, y se le echaron encima obviamente y hubo que hacer todo el relajo de así vamos a... Y ahí negociaron. Ahora, ¿bajo qué circunstancias se negocia para entrarle a esta cuestión? ¿Y quiénes son los ganones, entre comillas? ¿Sigue siendo la industria o sigue siendo el gobierno municipal y los industriales que van a hacer compostas industriales grandísimas sin importarles esta cuestión? El tema es súper complejo, como ya lo dijiste, y yo creo que el problema no es técnico, no es la tecnología existe, el problema es de comportamiento, de gestión y de regulación, ¿no? En toda esta situación, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué a los legisladores se les ocurre prohibir las bolsas y pedir que sean biodegradables? Porque es algo que vende, se ve bien. O sea, si sale el presidente municipal y dice aquí vamos a prohibir los plásticos y solo los biodegradables, el común de la gente lo ve bien y casi nadie va a decir no, déjalos como están. Como que hasta se oye mal alguien que defienda la situación actual, ¿no? O que pida alternativas más elaboradas. Entonces el diputado, el presidente municipal lanza un decreto, cambian la ley, salen las noticias, en tal ciudad ya no se usarán plásticos, todo, y ahí se queda todo, porque en realidad la autoridad no tiene un interés real por una mejora ambiental. En realidad lo que están buscando es un efecto mediático, y ahí se queda.
Todo esto sin modificar la gestión de residuos no sirve de nada. Pero modificar la gestión de residuos es algo que tiene costos políticos muy elevados y esos nadie los quiere tomar. Obligar al ciudadano a separar no es algo popular. Y ha habido, yo conozco municipios que tenían un buen programa de separación y que la promesa de campaña del candidato fue: voy a quitar el programa de separación, y la gente vota por ellos, porque eso es algo que les agrada. Entonces necesitaríamos una voluntad política aquí muy seria de verdad querer hacer las cosas. La tecnología existe, se puede realizar a costos más elevados, pero y abaratándolos. Y sin embargo hay una presión de que se siga utilizando combustibles fósiles y todo lo demás. Claro, y la industria del plástico va a hacer todo lo posible para que las cosas no cambien. Y yo entiendo un poco su postura en el sentido de que si a mí, yo trabajo en la UAM, si me dijeran a partir de enero la UAM está prohibida y a ver qué haces, ¿no? Pues me entraría la angustia y empezaría a buscar ahí alternativas. Algunos lo hacen de forma ética y otros no. Pero ellos pues, van a defender su negocio, ¿no? Eso es claro. O sea, ellos es una empresa y su interés es la ganancia, no es el ambiente. Y van a llegar hasta donde las autoridades los dejen. Sí, esto no tiene que ver con biodegradables, pero tiene que ver con la norma recién publicada en Jalisco, que no va en el sentido de biodegradabilidad. Ahí lo que la norma dice es que tienen que tener un porcentaje de postconsumo, de materia prima que venga del postconsumo. Yo abro un punto de interrogación muy grande, un signo de interrogación muy grande, porque ¿cómo vamos a medir que un plástico tenga un porcentaje que además va progresivamente creciendo de material que venga de postconsumo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Técnicamente, ¿cómo lo vamos a medir? ¿O cómo lo va a medir la autoridad? La única forma viable de hacerlo sería a través de las compras de materias primas que hace ese productor de bolsas. Que el SAT nos dijera: gastó tanto en plástico reciclado, en plástico postconsumo y tanto en plástico virgen. ¿Cuál es el problema ahí? Que el acopio de plástico postconsumo en nuestro país, el primer eslabón y el segundo eslabón y el tercer eslabón son informales. Y solo ya cuando llega al acopiador grande, digamos, es donde entra la formalidad y se registra en Hacienda. Y son autofacturas además, ¿no? Son autofacturas, hay un montón de tranzas que se pueden hacer para la autofacturación. Yo, por ejemplo, pongo como mi proveedor a mi abuelita, mis sobrinitos, ¿no? Y digo que cada uno de ellos es pepenador y cada uno de ellos me vendió 1000 toneladas de plástico, y entonces ya así lo meto al sistema, ¿eh? Y aparte está metido el crimen organizado, entonces es una gran y además, o sea, tú no puedes controlar de dónde vienen las bolsas que se venden o que se consumen en Jalisco. Entonces, ¿cómo como autoridad estatal tienes injerencia para revisar las compras que tiene una empresa que produce en Monterrey? Ni siquiera tienes inspectores, y menos de inteligencia virtual que puedan estar generando toda esa información, y además la información probablemente sea falsa o no exista. O sea, a mí me parece que la aplicación de la norma, el principio es bueno, pero la aplicación es imposible. Así es, y al igual que es lo de la compostabilidad, ¿no? Exactamente, entonces no es por ahí. Yo creo que las autoridades, en el caso de acá de Jalisco, estaban menos peor que otros. O sea, a mí me llamaron algunas veces para hacer algunas preguntas, como que tenían interés genuino en entender, pero les ganan las prisas. O sea, es que tenemos que sacar la norma el 28 de marzo. Oigan, pero es que no existe esto, no es cómo se va a hacer. No, es que la norma tiene que salir.
Claro. Porque cuando se hizo el cambio en la ley, decían que teníamos 6 meses para hacerlo. Y esa misma prisa ocurre en todos lados. Y acá al menos creo que se preocuparon un poco en entender ciertas cosas. Hay unas normas estatales que son una cosa así aberrante de errores de concepto y errores técnicos. Pero igualmente no va a quedar más que en una norma, porque Así es. totalmente Inaplicable. Totalmente inaplicable. Sí. Y ahí está. Sí. Como está la norma 007, como hay muchas normas que se ven lindas y luego las ponen en los programas, pero no pasan de ahí. No pasa nada. Sí. A ver, 3 preguntas, porque retomando lo de los microplásticos en las aguas embotelladas, Sí. ¿en qué parte del proceso se contaminan? Si es solamente durante el envasado, si hay estudios aquí en México o en algún otro lugar acerca del impacto a la salud. Y también hablando de los plásticos biodegradables, pues se enfocan mucho en los desechables, pero también hay iniciativas en cuanto a, bueno, sí tiene que ver con los desechables, pero generalmente pensamos como en los de café o comida para llevar, pero pues bien, vamos al súper y pues prácticamente todo es desechable, ¿no? El empaque del jamón, de todos estos productos. ¿También están buscando que apliquen para estos productos o no? Bueno, primero, la primera era sobre microplástico. Las microfibras en agua venían en el agua. No es que el envase esté soltando fibritas, ya venían en el agua. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Es algo que apenas se está investigando. Es algo súper difícil, los efectos en la salud del ser humano, porque yo no puedo agarrar a mis hijos y bueno, a ti te voy a dar agua con microplásticos, ¿sí? ¿No? Y luego voy a ver cuál crece más, ¿no? No hay forma de medir eso. Y luego si alguien, yo sé que consumió agua con microplásticos, no puedo saber si sus problemas de salud son por eso, o porque respira aire contaminado, o porque su dieta es mala, o porque no hace ejercicio, ¿no? Súper difícil aislar, pero hay grupos de investigadores que están tratando de ver cómo, pero todavía no hay resultados así concluyentes. Y el tercero, todos los empaques de nuestros productos. El problema, sí hay en algunos lados que están pensando en que todo sea compostable. Por ejemplo, la Ciudad de México, que se está discutiendo muy seriamente en la Secretaría de Medio Ambiente. Quieren que el shampoo la envase del shampoo sea compostable y el de la crema y el de... ¿Cuál es el problema? Los plásticos compostables no tienen las mismas propiedades de barrera que el polietileno o el polipropileno. Entonces se les filtra el oxígeno, se les filtra la humedad y no conservan igual de bien los productos. Entonces, ¿qué hacen los que quieren usar de estos? Hacen multilaminados. Ese empaque de jamón que tú ves que es así como resellable, esos que nos venden, son unas cosas que tienen muchísima tecnología metida. No es un plástico, es un laminado de 6 capas diferentes de plásticos que hace que eso dure, que no se contamine, que no le salgan hongos, etc. Lograr eso con compostables solitos no es posible. Entonces tendríamos que volver a esta lógica donde no compramos el jamón en el súper y nos dura 15 días en el refrigerador. Tendríamos que comprar de a poquito lo que vamos a consumir en estos días y volver a ir a las compras como se hacía antes. El problema un poco es cómo hacemos eso con nuestro ritmo de vida actual. A ver, acá Gerardo. Si lográramos lo que dicen las normas de evitar el uso de bolsas y de popotes o de eliminarlas, ¿qué porcentaje de la basura estaríamos, o de los residuos sólidos urbanos estaríamos manejando? Versus o contra los envases de PET, por ejemplo, de bebidas. Bueno, si quitáramos las bolsas, suponiendo que va a haber algunas que no vamos a poder quitar porque son un poco inevitables, podríamos bajar un 5% los residuos sólidos urbanos. Si quitamos los popotes, no bajamos nada. O sea, los popotes son el 0.001 de los residuos.
¿Y si quitamos el PET de envases? Si quitamos el PET, bueno, mucho ya se quita. El PET es lo que más se recupera de plásticos en México, pero todavía queda en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, en Monterrey, entre el 1 y 2% de nuestros residuos son PET. Ahora, a mí sí me preocupan mucho los residuos plásticos, estoy súper consciente de sus efectos, pero me preocupan más otros residuos. O sea, deberíamos estar angustiados por qué hacemos con nuestros residuos orgánicos, que son el 50% de los residuos, y que ahí van alimentos en buen estado, que se están yendo a los rellenos y producen gases de efecto invernadero, que generan lixiviados. Así los plásticos, por supuesto, es un problema y lo debemos resolver, pero no es nuestro mayor problema. Y eso el problema de los plásticos es muy complejo, cuando el de los orgánicos podría ser mucho más sencillo. Así es, ese se podría resolver de forma más simple. ¿Qué tanto es el impacto de calentar comida en recipientes plásticos en el microondas? Miren, hay los plásticos, distintos plásticos tienen diferentes propiedades. En general, el que se usa en microondas es el polipropileno, que es como el de los Tupperware. Pero el Tupperware bueno, no el pirata, ¿no? Sí, más o menos. Entonces se supone que se aguanta mayores temperaturas. Lo que hay que hacer es siempre, nunca meter un plástico a menos que ahí diga que efectivamente es un plástico que se puede meter a microondas. Por ejemplo, la Maruchan, que se compra tanto en el Oxxo y la meten a micro. No, que compran la quesadilla que viene en su papel de estraza, en la charolita y en la bolsa de plástico, y así tal cual al microondas, no es buena idea. Muchos talatos. Acá y allá. Sí, la pregunta va en relación con hace 3 sobre los envases de la comida, que sobre todo en los que estamos hablando, y la capacidad, ¿no?, para de alguna manera proteger. ¿Qué sucede? Me imagino que son mucho menos capaces, digamos, de proteger esto, en el caso de algunos químicos o demás, ¿no? O sea, si queremos sustituir un envase de pinol o no sé, o cosméticos o cuestiones así que tienen productos farmacéuticos, este tipo de cosas, me imagino que todavía es mucho más difícil. ¿No? Te voy a poner un ejemplo: las bolsas donde se guarda la sangre para transfusiones. Hace varias décadas eran envases de vidrio, se rompían, había que estarlos esterilizando, etcétera, etcétera. Ahora son bolsas de PVC, y el PVC libera aditivos, libera plastificantes que se quedan en la sangre, pero aún así no han encontrado en la industria farmacéutica, en los hospitales, un sustituto que tenga las mismas ventajas operativas de bajo costo y de facilidad de almacenamiento y de manejo. Entonces sí, en esos sectores es mucho más complejo. Y sucede un poco como con esto de los vehículos híbridos eléctricos y la canción, o sea, la tecnología está, pero nos la están administrando. Existe un poco ahí por la parte de no, acá en realidad creo que no, yo creo que acá en realidad de verdad no se han encontrado. Los plásticos es que son increíbles sus propiedades, por eso son tan exitosos. Ha habido por supuesto un exceso en el consumo, pero nos permiten hacer miles de cosas y miles de combinaciones posibles. Entonces es muy, muy difícil sustituirlos o regresar a lo que teníamos antes. En términos médicos, es difícil encontrar otra cosa que te garantice la inocuidad o la preservación de los medicamentos, por ejemplo. O resistencia o ese tipo de cosas que se hable de la industria automotriz. Sí, no es, así es. Yo quería, preguntarte más tu punto de vista. Yo veo que empresas multinacionales como Anchor o Sailor, creo que se llama, ellos tienden más a hacer sus productos altamente reciclables y invierten tecnología en eso. Entonces,
¿qué tan viable, o sea, porque estas empresas ya grandes quieren ser sustentables también? ¿Qué tan viable eso ayuda al medio ambiente o...? Sí, la reciclabilidad es una de las salidas para los residuos plásticos y por supuesto sí tiene un beneficio ambiental en el sentido de que dejamos de usar materia prima virgen y dejamos de generar residuos. Ahora, al igual que todas las opciones, tiene ciertos límites de cuánto se puede lograr. El problema a veces no es lograr que el plástico sea reciclable, el problema es lograr que se acopie o que se separe de los residuos. Ese es el gran reto, no es la reciclabilidad. Cuando hicimos un estudio de residuos aquí en Guadalajara hace un par de años, nos sorprendió la cantidad de envases de leche sello rojo. O sea, es así un mar de envases de leche en los residuos. El envase de leche es un envase 100% reciclable y con un alto valor en el mercado. Te lo pagan más que el PET y aún así llega a los residuos porque la gente no lo separa. A lo mejor no sabe o a lo mejor sabe pero no quiere hacer el esfuerzo. Y en este caso de, por ejemplo, el ejemplo que pusiste del jamón, que es como muchas capas, ¿qué tan reciclable es? No, los multicapas son bien difíciles de reciclar. Muy difíciles. Y entonces ahí es donde, ¿de qué nos queremos morir, no? Son unos envases súper eficientes. O sea, la función de proteger el producto la hacen de maravilla. Y la hacen con laminitas muy delgadas. Entonces la cantidad total de material que utilizan es poca. Pero no son reciclables. Podríamos tener algo que fuera reciclable, pero usaría más material o a lo mejor no sería tan resistente. Podríamos envasarlo en vidrio, por ejemplo, el jamón, pero ya tendría otros impactos, ¿no? Entonces ahí siempre hay algo que tiene su impacto. Retomando un poquito lo que comentaba de las botellas del sello rojo. Por un tiempo yo tuve un centro de acopio de residuos, comprábamos cartón, plástico y todo este rollo, y la verdad es que el mayor porcentaje de residuos que recibíamos con respecto a botellas de polietileno de alta, de baja, de PET y todo eso, no venía tanto de las casas de habitación. De hecho, la mayoría de la gente que venía de casas de habitaciones nos decía que para ellos lo que tenía mejor valor económico era el aluminio, el cobre, que porque el plástico abarcaba demasiado espacio, era mucho el volumen que había, por lo tanto lo hacía complicado tenernos en sus casas como para poder decir fuera viable llevarlo a un punto de acopio. Y el mayor porcentaje que teníamos nosotros de ingreso de botellas de plástico venía de los contenedores. Nosotros teníamos nuestro local ahí en el centro y obviamente teníamos el mercado Corona, el mercado Alcalde, todo eso, y el mayor porcentaje, te estoy hablando de que vendíamos aproximadamente cada 2 días, más o menos vendíamos entre media tonelada y 600 kilos de PET, polietileno y todo ese tipo de envases, venía de los contenedores, no tanto de las casas de habitación, porque la mayoría de la gente en las casas de habitación es como esta parte de decir, pues si por 1 kilo de botellas de PET equivale más o menos entre unas 8 o 10 botellas de PET, hablando de las pequeñas. Obviamente si ya tenemos envases más grandes, pues es más tiempo, ¿no? Pero decían, si por 1 kilo de PET revuelto nosotros andábamos pagando entre 2.50 a 3 pesos revuelto, ya si nos lo llevaban separado, por ejemplo el de lechero lo llevamos a pagar hasta unos 6, o incluso hasta unos 8 pesos el kilo. Pero decían, bueno, si para llevarme yo un costal, ¿no? Un costal, voy a llevar 30 sin embargo, pesos. en la misma bolsa llevo, no sé, 10 kilos de aluminio, pues mejor el aluminio. Tenemos una empresa que se llama PetStar, que es una empresa muy grande de PET, y la verdad es que la mayoría del ingreso era de empresas o escuelas que incluso tenían sus programas, y de los gobernadores, pero no tanto de la conciencia dentro de las casas habitaciones. Sí, todos nosotros, sin darnos cuenta, cada que tiramos algo, hacemos un balance de la relación costo-beneficio, ¿no?
O sea, si yo hago este esfuerzo, ese es mi costo, el esfuerzo que tengo que hacer, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener? Y el problema es que cuando hacemos esto, como que no consideramos los beneficios ambientales. Como son algo así como muy general e intangible, esa parte como que no entra en nuestra ecuación. Y eso que hace el ciudadano y que decide, no, pues si nada más tengo este espacio, voy a almacenar lo que más dinero me dé, también lo va a hacer el pepenador, que está en el tiradero. Va a recoger lo que le dé más ganancia. Sí, en una ocasión también me tocó visitar precisamente el relleno de los Laureles. Sí. Y de hecho sí se ve así, o sea, sí, literalmente llegan los camiones, descargan toda la basura y se junta toda la gente a hacer la separación de los residuos, ¿no? Y sí es impactante porque incluso son personas que viven dentro del relleno sanitario. Sí. ¿Por allá había alguien o no? No, acá, entonces era acá, ¿verdad? Sí. Sí, perdón. Bueno, ya entendimos esta última parte de la complejidad, ¿no? Porque a su punto de vista, ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían las principales barreras a vencer para lograr hacer proyectos de aprovechamiento del PET en municipios o cabeceras municipales pequeñas? ¿Por qué de repente suena tan complicado si logramos hacer acopios pequeños, 600, 1 tonelada, a lo mejor cada 2 o 3 días también, igual que lo que comentaban? Pero ¿por qué es tan difícil lograr aterrizar la ciencia, las ingenierías que diseñan estos procesos? ¿Por qué no se ha desarrollado más a pequeña escala? ¿Cuál es? Es un tema de mercado y de logística. Al final, lo que tú quieres hacer es que ese PET llegue a Petstar o alguien que lo haga pellet o lo haga fibra. Entonces, ¿de qué va a depender que sea viable que llegue? ¿De dónde estás y de cuánto juntas? Si tú estás cerca, si tu comunidad, aunque sea pequeña, o tu escuela o lo que sea, está cerca de puntos donde se procesan estos residuos plásticos, vas a gastar comparativamente poco en trasladar tus residuos. Y puede ser que lo que te paguen sea más que lo que gastaste de gasolina. Pero si, por ejemplo, estás en Sinaloa, que no tiene industria de reciclaje, tienes que trasladarlos a Guadalajara. Y entonces lo que vas a gastar de transporte, sin contar el derecho de piso, Claro. y lo que tienes que dar en el camino, va a ser mucho más de lo que te van a pagar. Pero apostarle a no trasladar el residuo y a transformarlo, aplicarle un grado a lo mejor mínimo de transformación localmente, ¿no? Digamos, en la medida que puedas, por ejemplo, separarlo por color, lavarlo, molerlo, entonces el transporte se vuelve más eficiente, porque ya no estás transportando aire, estás transportando, y el precio va subiendo. O sea, el mismo PET molido puede estar en 12 pesos y si está limpio más. ¿Cuál es el problema? Que eso requiere una inversión. Entonces, aquí necesitamos situaciones diferenciadas. Tenemos zonas del país donde el reciclaje funciona solito, el mercado solito se regula. La Ciudad de México, Monterrey, un área de la península de Yucatán, Guadalajara y un área de la frontera. Luego tenemos ciudades intermedias que ahí están como batallando, Puebla, Aguascalientes, Toluca, etc. Pero todas las pequeñas comunidades o que están en Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, no salen las cuentas. Y entonces para esas zonas necesitamos subsidios. Si queremos que el sistema funcione, el gobierno o las empresas tienen que meter dinero. De otra forma no va a ser negocio. De manera de curiosidad, Sex, ¿tienes experiencia o conocimiento de alguna experiencia donde hayan intentado la logística inversa? Así de, yo Coca-Cola hago todo el esfuerzo por llevar camiones hasta el último cerro. Yo Coca-Cola hago el esfuerzo por llevarme todas mis botellas.
Sí, por ejemplo, eso lo están intentando en Holbox. ¿En dónde? En Holbox. ¿En Holbox? Ajá. En la isla ya se prohibió y tienen ese convenio con Ecose, que finalmente Ecose es Coca-Cola en parte, ¿no? Entonces, ahí lo están intentando un poco en la Sierra Gorda de Querétaro, gracias al esfuerzo de la doctora Cristina Cortinas, que ha estado encima de Ecose día y noche hasta que le recojan. Sin embargo, las empresas se van a resistir. Yo he platicado con Bimbo, con el mismo argumento que tú dices, o sea, cómo tu camión repartidor sí llega al pueblito más lejano donde no hay internet, pero no te puedes echar tus envolturas. Y lo que ellos dicen es que no es tan simple, porque las envolturas ya vienen contaminadas. Y finalmente su vehículo es un vehículo que transporta alimentos, y esa es su función principal. Entonces se meterían en complicaciones de higiene. Ese es su argumento. Yo creo que por supuesto debe haber formas de resolverlo, que por supuesto van a implicar un costo. O sea, no es nada más meter todo así hecho bolas y ya. Sí hay que pensarle un poquito cómo hacer, porque sí hay que preservar ciertas condiciones. Pero las empresas no lo van a hacer si no es obligatorio. ¿Puedo añadir un poco a eso? Tenemos una norma, que es la norma 161, que pretendía en sus principios de regular eso. Es la norma 161 Semarnat 2000, ¿no está Luis? 13, no, 11, 12, no me acuerdo. Y acabó siendo una norma monstruosa, porque la industria le estuvo mete la mano. Y acabamos no definiendo si son planes de manejo post-consumo o si son planes de manejo de generador. Es una norma sumamente compleja, sumamente revuelta, y en un principio pretendía hacer lo que tú comentas. Y le metieron mano y hicieron una violación. Entonces, si realmente quisiéramos trabajar por ahí, habría que empezar a empujar muy fuerte para trabajar en la obligatoriedad de sus planes de manejo para la industria. Un poco en ese sentido de lo que es la logística inversa, y que de alguna manera complementa esta cuestión, es la responsabilidad, ¿no? Y la acabas de poner sobre la mesa, ¿no? Hay una responsabilidad que haría cumplir el regulador, ¿no? O se cumple esa certificación, no, ahí viene la porra, ¿no? con las sanciones, etcétera, ¿no? Y hay una sanción que impone un consumidor informado, que de alguna manera exige al productor que incorpore esa responsabilidad a ese ciclo de vida, ¿no? O a ese de la cuna a la tumba, como se denomina, que deje de ser responsabilidad extendida del productor. No, es tu responsabilidad, punto, ¿no? Pones estos materiales en el mercado, tienes que entrar. Y otra vez el problema que tiene Sofía sobre la mesa, como funciona en Europa los sistemas de recolección, etcétera, y de reembolso y demás, una cuota que vaya a un sistema integrado de gestión, o las otras alternativas que hay o que podría haber de alguna manera propias, ¿no? De acuerdo a nuestras circunstancias. La vía de la responsabilidad, y nuevamente, para esa responsabilidad, ¿de qué manera vences? También necesitas organizaciones de consumidores y usuarios fuertes, ¿no? Y Procuraduría de Consumidor fuerte, que ahí van también, porque en esos procesos de la NOM 161 y que de la 052 y que tal, igual aquí con el Jalisco, con la norma, ¿qué capacidad de incidencia en razón de información hay de parte de los usuarios? El papel que tiene que hacerse es único, seguramente que en el occidente, pero ¿cuántos? ¿No? Sí, es muy complejo, y cuando ve uno todas estas cosas que están mal, el legislador que ni se informa, legisla, cambia la ley y ahí se queda, el ciudadano que no se para, la empresa que
hace todo lo posible por evitarse costos adicionales o compromisos adicionales, a veces pareciera que de verdad, ¿por dónde empezamos, no? Y yo creo que aquí nuestro inicio o un punto de partida importante tendría que ser mejorar nuestra gestión de residuos. En la medida de verdad que hagamos una separación básica, todo lo demás se va a facilitar. La industria muchas veces dice, sí, yo reciclo, pero ayúdame a obtenerlo. Separa en las casas, o sea, si viene revuelto con residuo orgánico, se vuelve incosteable. Entonces, creo que ese podría ser el punto de partida. Y para eso necesitamos que las autoridades echen la bronca, pero que también los ciudadanos le entremos. Y que le entremos no solo como resignados a hacerlo, que lo promovamos. Y ese es un reto bien grande, pero creo que si logramos eso, los otros eslabones podrían ir funcionando, algunos de forma natural y otros con un poco más de coherencia. Pueden empezar por venir al centro de acopio de casas, por ejemplo, a dejar sus reciclajes. Claro, y al grande le interesa que los chiquitos y los medianos estén lo más desorganizados, ¿no?, posibles. En el caso del consumidor sucederá igual que en las cadenas, en estas cadenas, para pagarle lo mínimo, que sea informal y llevarse la mayor cantidad de sí, aunque posible. Yo estoy segura que muchos de los que hacen acopio y reciclaje estarían dispuestos a pagar un poquito mejor si tienen la garantía de que les va a llegar. Al reciclador, su punto crítico no es por supuesto si es a cuánto lo pago, pero el punto más por el que más sufren es si voy a tener el suministro. El volumen es el volumen. Es otro eslabón. Entonces a ellos también les conviene, a la industria también le conviene que haya una buena separación desde la base y que esté organizada. Bueno, la que sí. Y bueno, algunas ideas finales ya que traía yo un poco para cerrar. Primero, bueno, pues yo entiendo esta preocupación por los residuos plásticos, la comparto, pero no creo que sean el enemigo ambiental como tal. Los materiales en sí mismos no son buenos ni malos. Tienen ciertas propiedades, pero nosotros somos los que decidimos en qué los usamos y cuánto consumimos y qué manejo les damos después. Entonces no se trata de satanizar unos u otros, sino de usar racionalmente, de hacer un consumo responsable y de dar un manejo adecuado. Y de tener claro que son decisiones también nuestras las que ayudan a que esto ocurra de una forma u otra. No solo decisiones de, ay, si compro, retiro acá, decisiones incluso de qué proyecto apoyo políticamente o cómo le exijo a mi legislador que sí haga lo que dijo, cómo juego un rol más participativo como ciudadano. Además de eso, retomando un poco lo de biodegradabilidad, pues no basta con que los plásticos sean biodegradables, ¿no? Yo creo que eso ya quedó muy claro. Y también dejar claro que no hay una solución única, ni el reciclaje ni la biodegradabilidad van a resolver por sí solo todo el rompecabezas de los plásticos. Los usamos en tantas cosas que para algunos la solución va a ser prohibirlos, para otros a lo mejor que sean compostables, para otros reciclarlos, para otros a lo mejor la valorización energética, no lo sé. Pero tenemos que analizar todas las posibilidades y ver cuál es la que aplica mejor a cada uno. Y por último, pues que esto en realidad los plásticos y la forma en que los usamos son un reflejo de nuestro estilo de vida y de nuestro modelo económico. No sé cuántos de aquí, por ejemplo, sean mamás y que les haya tocado lavar pañales a mano o usar pañales desechables. Y si no, cuando les toque, podrán evaluar qué tan viable es una u otra opción, por ejemplo. Podrán evaluar qué tan viable
es en la forma en que viven, y entonces tenemos que hacernos preguntas mucho más profundas, ¿no? Tenemos que preguntarnos si el modelo económico está respondiendo a lo que queremos, tenemos que preguntarnos si la forma en que estamos viviendo tiene sentido personalmente, pero también en conjunto. Y esa es una discusión que va mucho más allá de los plásticos, ¿no? ¿Por ahí alguien levantó una? A mí me gustaría saber qué piensa usted sobre las plantas que están saliendo ahorita, que reciben residuos y generan energía eléctrica. La valorización energética. Sí. Es una pregunta bien complicada. Bien complicada. Los residuos, por supuesto, algunos se pueden incinerar y podemos recuperar energía. En el caso de los plásticos, el polietileno tiene el 90% de la energía que tiene la gasolina. O sea, es realmente un muy buen combustible. ¿Cuál es el problema? Que ahí primero pues estamos deshaciéndonos de un recurso que podría tener mejores destinos, como el reciclaje en el caso del polietileno. Todo ese esfuerzo que hicimos para extraerlo, procesarlo, transformarlo en polietileno, lo estamos perdiendo. Además de eso, ¿cuál es el problema? Pues que estas incineradoras van a generar emisiones. Y aunque hay procesos que permiten controlar esas emisiones, esos procesos también consumen energía. En una planta de incineración, la mitad del costo de operación y de instalación es todo el proceso de tratamiento de los gases. Entonces, creo que a veces no se hace un balance cuidadoso para ver si la energía que estoy produciendo es menor que la que estoy. Hay que analizar caso por caso porque va a depender de qué tecnología uso. Y el problema, pues, es que en algunos lugares no llega la mejor tecnología y que además el marco regulatorio pues no está muy bien. En México tenemos una norma de incineración, sobre todo para residuos peligrosos. Y, por ejemplo, la medición de dioxinas y furanos, que son los contaminantes más tóxicos que puede haber, se tiene que hacer por norma una vez al año. Entonces yo puedo hacer mi medición hoy, pasarla y mañana modificar mis parámetros de operación y estar operando un año así. Y a lo mejor hay 10 laboratorios en México que lo pueden hacer. Y es cara. Y entonces creo que si no tienes ciertas condiciones técnicas es una opción muy, muy riesgosa. Sí, y además tienes que tener separación de residuos para solo meter los que tienen valor energético, si no, no sirve. Es que se ha visto que en muchas partes están sacando sus plantas, ¿no? Y que te reciben todo, o sea, orgánico, inorgánico, lo que quieras. Es que hay hasta factores económicos. Mira, en la Ciudad de México ya se había aceptado una, ¿no? Sí. Se canceló no por temas ambientales, se canceló porque el gobierno actual no quería apoyar un proyecto del gobierno anterior que es de otro partido. O sea, esa es la razón real, porque el gobierno actual ya está viendo sus propias plantas de incineración. O sea, no es que estuvieran en contra ambientalmente ni nada. Sin embargo, donde ya está prácticamente aprobada una es en el Estado de México. Y es una planta que es de los dueños de uno de los rellenos sanitarios que recibe residuos de la ciudad. Y esta planta están pensando que reciba entre 3.000 y 4.000 toneladas de residuos por día. Para que se hagan una idea, en Guadalajara se producen, no sé, 1.500, 1.800. O sea, podría con 2 Guadalajaras y media esa planta. Esa planta lo que va a hacer es dar servicio a municipios, pero muy probablemente también a la Ciudad de México. Y a ellos lo que cobran, su ganancia, no es tanto la venta de energía, porque en México los mercados de energía tienen reglas específicas. Su ganancia importante también es lo que le llaman el tipping fee, lo que cobran por tonelada que entra. Entonces, si yo le estoy cobrando al gobierno por cada tonelada que mete, no me interesa que metan verduras, pañales, lo que sea, todo contribuye al tonelaje.
Y entonces, ¿quién sabe qué dioxinas y furanos estaremos recibiendo? Pues a menos que hubiera un control que fuera más allá de las normas. El tema es que en México nuestra norma es muy laxa y está muy por debajo de los niveles europeos de control o los niveles incluso norteamericanos, y mira que ellos no son ninguna maravilla. Entonces es muy muy laxa y pues eso no nos da muchas garantías de la operación. Bueno, es que voy a cambiar un poquito de tema. Está bien. Bueno, es más un consejo porque veo que hay varios especialistas aquí. Yo trabajo en una empresa que hacemos reciclaje de colillas de cigarro. Sí. Desde que comenzamos nuestra problemática fue la cultura y la logística. Entonces, hasta el momento hemos tenido problemas en la logística. Nuestra planta la tenemos en Ciudad de México. Y yo aquí lo que estoy haciendo es como que, bueno, dando pláticas, dando charlas como para que conozcan la problemática atrás de la colilla de cigarros y además de que conozcan de que ya hay un proyecto en el cual podemos quitar todas las toxinas de las colillas y volverlas nuevamente seguras. Entonces, pero en el caso de la logística, ¿qué me sugieren? O sea, hacemos varias plantas en varios puntos del país como para reducir este costo de combustibles y para que sea más rentable nuestra celulosa o ¿cómo decimos? Bueno, yo recomendaría que fortalezcas tu presencia donde ya estás. Yo trabajo en Ciudad de México, vivo en Estado de México, pero estoy siempre en la Ciudad de México y no sabía de tu proyecto. Y me muevo en temas ambientales todo el tiempo. Y voy a foros, y voy al Senado, y no lo sabía. Entonces es importante que nosotros, los que estamos ya ahí, lo sepamos. Si tú logras consolidar tu presencia ahí, imagínate, no sé cuántas colillas se estén recolectando, pero si tú sacas a cuántos fumadores equivale eso, seguramente es un porcentaje muy chiquitito de la población de fumadores del Distrito Federal. Entonces, en vez de pensar en este momento en abrir nuevos proyectos, hay que buscar un modelo que te permita consolidar tu presencia y aumentar la participación en el área en que ya estás. Y eso puede aumentar la viabilidad y después ya replicar el modelo a lo mejor en otras ciudades. También, ahí somos 6 chicos. 5 de ellos están en Ciudad de México y solo yo estoy aquí en Guadalajara. Ellos ya han estado trabajando ahí y lo bueno es que tenemos una alianza con la tabacalera Philip Morris en el caso de las charlas y bueno, ellos también en parte nos están apoyando por esto también de que quieren necesitamos. Por eso iba mi pregunta de si es que ya comenzamos a pensar ya en cómo hacer la recolección de las colillas de cigarros, porque ya hemos recolectado 2 toneladas, el año anterior recolectamos 2 toneladas, pero, o sea, queremos seguir avanzando. Entonces, ¿cuál sería tu idea o tu consejo? Mira, hay varias, lo que yo te dije creo que es una vía importante. La otra, pues es que si Philip Morris los está apoyando, pues que los apoye en serio. Que los apoye a recolectar colillas en sitios y hacer campañas ustedes de recolección donde inviten a la población a limpiar una playa, un parque, porque la gente que participa en estas campañas no juntas mucho. O sea, la ganancia no va a ser que salgas de ahí así con 100 kilos de colillas, no. La ganancia va a ser que quien participa en esto sí toma conciencia. O sea, una actividad de estas, su mayor utilidad es que a un porcentaje de los participantes les puede hacer que les caiga el 20. Y además te sirve a ti para promocionar tu proyecto. Gracias. Un poco donde andábamos, con que finalmente es un tema, sí es un tema económico importante, técnico, tecnológico, pero social y político. Eso es lo más difícil. De manera preponderante, sí. Digamos, ¿no? Ahí al poner sobre la mesa algo que me parece que lo estamos viendo, incluso lo comentábamos en el trabajo en la mañana,
que realmente la solución o la alternativa que está proponiendo a nivel local o a nivel regional va a depender de los acuerdos de cierto grupo político con cierto grupo empresarial, ¿no? Y esa va a ser la solución, digamos, lo más grande y lo más costosa y redituable política y mochadamente seguramente, versus a lo mejor otro tipo de alternativas, etcétera, que no se ponen sobre la mesa, que no se, de alguna manera no se consultan, que no se comparten con la población o con las soluciones empresariales, etcétera. Me da a mí la impresión de que va muy con un modelo de asociación público-privada, naturalmente, y además oscurita. Ajá, bajo la mesa, y te faltó un actor. Te faltó, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, los pepenadores. Ah, bueno. Porque una de las causas, una de las múltiples causas por las que no se hace separación en Guadalajara, aparte de porque CAPSA cobra por tonelada y pues a ellos les conviene que llegue mucha basura, ¿por qué no se hace separación en los camiones en la misma medida que se hace en otras ciudades? Si tú vas a la Ciudad de México, pasa el camión de la basura y te dan unos costales gigantes del PET que los mismos trabajadores van separando. Aquí no ocurre eso en la misma medida. Si los camiones llegan hacia el tiradero, los pepenadores arman un gran escándalo. Claro, claro. Sí, porque bueno, ellos pierden fuerte. Precisamente ese carbón y la parte social específicamente me lo brinco ahí porque el modelo que se está proponiendo es de tráeme lo que quieras y trabajar por tonelada y me da exactamente igual si tienes separación, reciclaje o no. Lo que me interesa es que funcione la inversión de... Sí, pero la separación en el camión es más eficiente que en el relleno. Sí, no, o sea, sacas material más limpio que si ya llegó a estos centros integrales de reciclaje y demás, como les están denominando, ¿no? Donde se recicla pero no se recibe separado. Sí. Allá te van a resolver todo, ¿no? Entonces págame una cantidad y me da igual cultural, social y políticamente, ambientalmente el asunto, ¿no? Sí, nada más. Sí. Por último, nada más, ¿qué fuentes confiables podemos visitar para empaparnos de todo esto? Que sean confiables para ver todo la información. Bueno, en general, lamentablemente, por ejemplo, a nivel gobierno y eso tenemos muy poca información. El último diagnóstico de residuos de México como país se publicó en 2012 y está basado en algunos datos de 2005. O sea, ustedes iban en el kinder cuando eso era real, y el nuevo no se ha publicado, aunque aparentemente sale este año, ¿no? El nuevo. Pero pues hay que investigarle un poco, artículos científicos, tesis. Nosotros tenemos ahí un documento sobre plásticos biodegradables que nos podemos hacer llegar con mucho gusto. Y ya si quieres referencias específicas sobre algún tema. Y en general también pues, las memorias de los encuentros nacionales de expertos en residuos, en la Sociedad Mexicana de Expertos en Residuos. Las ONES, _ac.org, ahí en materiales vienen 10 memorias con ponencias, cientos de ponencias sobre diferentes temas relacionados aquí y son buenas fuentes. Y bueno, pues les agradezco su atención, realmente fue un conversatorio, me da mucho gusto, espero que las cosas estén un poco más claras. Y si no resolví sus dudas, al menos ya compartí mis inquietudes con ustedes. Eso siempre es bueno. Muchas gracias. La presencia de Aletia aquí. Pocas veces viene a Guadalajara, entonces estamos muy orgullosos de que hayas venido. Y bueno, les dejo mi correo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Tenemos mucho que pensar.